Hola y bienvenido de nuevo a Dastra. En este vídeo vamos a traducir un fragmento de la Guerra de las Galias de César. César es un autor que se suele estudiar con bastante frecuencia en bachillerato y con el que los alumnos se suelen iniciar usualmente en latín, ya que resulta un autor bastante sencillo, con un vocabulario repetitivo y una sintaxis que también es poco compleja, lo que puede ayudar mucho al aprendizaje del latín clásico y a una iniciación en el mismo. En el vídeo haré la traducción y el análisis morfológico y sintáctico de un pequeño fragmento de este autor. Empezamos. Bueno, pues este es el fragmento en cuestión. Se trata de un fragmento de la Guerra de las Galias de César y bueno, a nivel sintáctico sobre todo tiene algunas de las estructuras que más utiliza el autor, con lo cual te va a ser de mucha utilidad si lo estás estudiando. Y bueno, mientras le echas un vistazo te voy a explicar más o menos cuál va a ser el procedimiento que voy a seguir. A mí me gusta en primer lugar, bueno, pues echarle una ojeada al texto y localizar sobre todo todos los verbos conjugados que pueda y también los nexos, porque eso luego nos va a ayudar mucho a la hora de organizar la sintaxis y de organizarnos nosotros también mentalmente. Una vez hecho esto, pues lo que hago es dividir el texto en pequeños fragmentos. Aquí lo voy a dejar según están colocadas las líneas. Y bueno, hago un pequeño análisis morfológico de cada palabra, simplemente caso, género y número, o en el caso de los verbos, pues persona, número, tiempo y modo. Y luego pasamos ya a nivel sintaxis, en donde hacemos el análisis sintáctico ayudándonos siempre de la morfología, por eso nos va a ser muy útil, y finalmente la traducción. Yo estas palabras, claro, las encontrarás en el diccionario, yo te voy a decir el significado, pero bueno, son vocabulario común, por tanto lo encontrarás en cualquier diccionario de latín. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya, como te decía, a localizar nexos y verbos conjugados. En este caso en concreto, en este texto, los signos de puntuación nos van a ser de mucha ayuda. Ya sabes que los signos de puntuación se ponen a posteriori, no están originariamente en la obra. Hay algunos, en ocasiones, según las ediciones, pues que no nos ayudan mucho, pero este no es el caso y aquí la verdad nos van a ser de bastante utilidad. Estoy hablando sobre todo de las comas que están muy bien puestas. Si empezamos a observar el texto, bueno, pues ya para empezar localizamos aquí un cum sospechoso. Ya sabéis que cum es una preposición de ablativo, cum más ablativo con. Cuando no vaya seguido de un sustantivo en ablativo, cuidado porque puede ser nexo y por tanto introducir oraciones. Con lo cual lo marcamos por aquí. Luego tenemos widerent, que parece un verbo conjugado, un núcleo verbal. Si seguimos más adelante tenemos la enclítica que, que también será por tanto otro nexo. De nuevo comas, eyekerum, de nuevo parece otro núcleo verbal y además justo antes de un et que, como sabes, es un nexo. Luego volvemos y nos encontramos otra vez un cum que no va seguido de ablativo, seguramente sea nexo, y un verbo pergueniscent que está conjugado seguramente en tercera del plural, por lo tanto tenemos otro núcleo verbal. Atención, siempre una coma, otra coma, esto está enmarcado entre comas, si te fijas aquí seguramente haya una construcción de las particulares de César. De nuevo encontramos otra coma que enmarca otra construcción y ya por último tenemos el último verbo conjugado que marcamos como núcleo verbal. Ahora, por tanto, tenemos localizados los signos de puntuación, los nexos y los verbos. Esto no significa que no haya verbos en forma no personal que no hayamos localizado. Evidentemente, seguramente los haya y de hecho es lo más probable, pero por lo menos aquí tenemos localizados las oraciones, lo que serían las construcciones conjugadas, es decir, que tienen un sujeto. Y bueno, eso nos va a ayudar mucho. Ahora, a medida que vayamos oración por oración, vamos viendo lo que es la morfología ya más profunda, palabra por palabra. Muy bien, pues vamos a empezar poco a poco con el texto y bueno, antes ya sabes que si estás preparando la selectividad de latín o estás en bachillerato, César es uno de los autores más preguntados y os suelen dar un contexto para situar el fragmento, ya que los fragmentos que ponen, pues bueno, son in media res y un poco para que sepáis de qué está hablando o qué está pasando en ese momento. El contexto de este fragmento en concreto sería: los germanos se dan a la fuga y se ahogan en buen número. Ya he dicho que es un texto de la Guerra de las Galias, en los que bueno, hay muchos pueblos que aparecen nombrados y en este caso, y de los que se habla, y en este caso los germanos son los protagonistas de este fragmento.
Bien, pues empezamos poco a poco, dicho esto, con un pequeño análisis morfológico. Tenemos Germani en primer lugar, que es un nominativo plural. Luego tenemos un post-tergum. Post es una preposición que sintácticamente le podéis poner enlace, y tergum tenemos aquí un neutro singular. En realidad, al ser neutro podría ser nominativo o acusativo, pero bueno, ya sabes que con post pues seguramente sea un acusativo neutro singular. Luego tenemos clamore. Clamore es un sustantivo de la tercera que está en, bueno, que es masculino y que por tanto está en ablativo singular. Hemos dicho que era masculino. Y posteriormente tenemos audito. Audito seguro que te suena del verbo audio. Y aquí estamos, por tanto, ante una de esas formas no personales que comentaba antes. Concretamente, esto es un participio. ¿Y qué tipo de participio? Un participio de perfecto pasivo. Ya sabes que todos los participios de perfecto en latín son pasivos. Y concretamente, ¿en qué caso se encuentra? Bien, pues podría estar, por poder, en dativo o en ablativo singular. Sin embargo, teniendo aquí un sustantivo justo delante que está en ablativo, pues lo más probable es que este también esté en ablativo singular. Posteriormente tenemos un cum, que ya hemos quedado en que es nexo. ¿Y por qué nexo? Pues porque luego no le sigue un sustantivo en ablativo, que sería el caso si fuera preposición. ¿Y qué le sigue? Bien, pues tenemos suos. Suos es un pronombre y es un pronombre posesivo, por cierto, que en este caso está en acusativo plural. Si seguimos tenemos interfici, que también te tiene que sonar de un verbo interficio, y es que esto es el infinitivo de presente pasivo. Cuidado con los infinitivos de presente pasivos, porque estamos muy acostumbrados a ver el infinitivo de presente activo, normal y corriente, y muchas veces suele desconcertar esta terminación en i, que es propia de los infinitivos de presente pasivos. Por tanto, ya tenemos antes un participio. Tendremos por aquí atrás alguna construcción de participio que ahora veremos. Y por aquí, por lo pronto, tenemos un infinitivo, por lo tanto también tendremos una construcción de infinitivo que habrá que ver, y también una oración de cum que también tendremos que determinar pues qué tipo de cum es. Y claro, ¿dónde está el verbo de esta oración? Pues aquí lo tenemos, widerent, que sería, como habíamos dicho antes ya, el núcleo verbal. Y claro, ¿en qué tiempo y en qué modo está widerent? Esto es fundamental para ver luego qué tipo de cum tenemos. El caso de widerent, que viene de video, claro, es una tercera del plural del imperfecto de subjuntivo. Atención a este tiempo, parece muy complicado, pero en realidad es súper característico porque todos tienen esta RE, que recuerda un poco a la forma del infinitivo de presente del verbo correspondiente más la terminación, la desinencia personal de la persona que sea, en este caso tercera del plural, NT. Bien, pues nos vamos a parar aquí por lo pronto y vamos con la morfología que tenemos a hacer un poco la sintaxis. Muy bien. Habíamos dicho Germani, nominativo plural, que cabe recordar, por cierto, que todavía no hemos encontrado un verbo en forma personal. Esto es llamativo, aún no tenemos verbo de la oración principal, pero bueno, ya aparecerá. Germani, sin embargo, ya podemos decir, al ser nominativo plural, que seguramente sea el sujeto de un verbo que todavía no está, pero que ya encontraremos. Muy bien, luego tenemos postergum, sin duda esto va junto, porque la preposición siempre tiene que ir con un sustantivo, en este caso tergum. Postergum, tergum significa espalda, entonces esto coge el sentido de a sus espaldas o por la espalda, por tanto podríamos decir que es un CC de lugar, un lugar un poco figurado, ya sabéis cómo son los circunstanciales en latín. Y luego tenemos clamore audito. Ojo, aquí tenemos la estructura de participio. Tenemos que ver si es participio concertado o participio no concertado, o lo que es lo mismo, participio concertado o ablativo absoluto. En este caso, la verdad es que tenemos bastantes pistas. Para empezar, tenemos un participio que puede estar en ablativo, con un sustantivo que está en ablativo, y además tenemos nuestra construcción bien delimitadita por comas. Tiene todas las papeletas, por tanto, de ser un ablativo absoluto. ¿Cómo marcamos esto? Bien, pues el núcleo será el participio
y luego el sujeto será el sustantivo que vaya en ablativo. Clamore, audito. Clamore es griterío, jaleo, alboroto, audito de audio, oír. Es probable que sea el griterío lo que se oye por la espalda. Sí, ¿verdad? Esto significa, aunque ya nos lo apuntaban las comas, que todo esto desde el post hasta el audito será la construcción de ablativo absoluto, que podéis marcar así o podéis escribirlo de manera completa. Muy bien, y ahora ya vamos a la última parte de este fragmento, que es el que empezaba con cum. Cum habíamos dicho que era nexo, widerent, el núcleo. Antes de ir a lo de dentro, ya podemos en realidad decir qué tipo de cum es. Cum como nexo, más luego un verbo que esté en imperfecto de subjuntivo, es un cum histórico. El cum histórico era aquel que podía ir o con imperfecto o con pluscuamperfecto de subjuntivo. Aquí lo tenemos en imperfecto, pues fenomenal. Ya podemos decir, por tanto, que todo esto, que además aparece enmarcado por el propio cum y por el verbo que le corresponde, con lo cual no hay duda, es una construcción de cum histórico. A estas construcciones también puede que la hayas oído llamar temporal causal. Es exactamente lo mismo. Cum histórico. Muy bien, ¿y qué tenemos dentro? Porque claro, no solo tenemos una oración de cum, sino que aquí también había un infinitivo, interfic, un infinitivo de presente pasivo. Bien, pues en el momento en que tenemos un infinitivo hay que ver si es infinitivo concertado o infinitivo no concertado. Interficio significa matar o morir o asesinar. Nos valen todos estos. Suos se refiere a los suyos, es decir, los del bando en cuestión. Hay que recordar, esto es muy importante aquí, que interfici está en pasiva. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque aquí lo fundamental es saber o llegar a saber si hay algo en acusativo que puede ser el sujeto del infinitivo, porque si es así estaremos ante una construcción de infinitivo no concertado. Y si no, es decir, si no tenemos nada en acusativo que pueda ser el sujeto del infinitivo, pues estaremos ante una construcción de infinitivo concertado. Aquí tenemos algo que está en acusativo plural, suos. Ahora nos falta la segunda parte. ¿Puede suos ser sujeto de interfici? Es decir, ¿pueden ser los suyos los que sean matados o asesinados? Pues sí, ¿no? Suena bastante bien. Y además tiene sentido que los de su bando sean los que son asesinados. Por tanto, suos hará función de sujeto, interfici de núcleo, y suos interfici, todo esto será una construcción de infinitivo no concertado. ¿Por qué no concertado? Pues porque para que sea no concertado precisamente se tiene que cumplir la condición de haber un sujeto en acusativo que desempeñe la función del verbo. Y claro, ¿qué función? Pues la función es la de complemento directo con respecto al verbo, que en este caso no es principal porque es verbo de la oración de cum, pero que es widerent. Es decir, toda la construcción de infinitivo es como si fuera un complemento directo, como si sustituyera una palabra que hiciera de complemento directo de video, porque ven esto. ¿Y qué ven? Pues que los suyos son asesinados, en definitiva. Muy bien, pues aunque ya lo he ido diciendo poco a poco, ahora que ya tenemos esta primera línea, pues lo podemos traducir. Germani son los germanos. Clamore audito, clamore habíamos dicho que era griterío, por tanto, al oír o tras oír, clamore, un griterío o el griterío, postergum, a sus espaldas. Los germanos, tras oír el griterío a sus espaldas, y ahora vamos a traducir la construcción de cum histórico, que ya sabéis que se puede traducir por al más infinitivo, por ejemplo, es una buena forma que todavía no hemos utilizado. Entonces, cum viderent, al ver, simplemente, ¿y qué ven? Suos interfici, que los suyos, recordad que las construcciones de infinitivo no concertado se pueden traducir de una forma bastante acertada si empezamos por que. Es decir, al ver que, ahora introduciríamos el sujeto de la construcción de infinitivo, suos, los suyos, interfici, son asesinados.
¿Por qué son asesinados y no asesinan cuando interficio significa asesinar? Pues porque el infinitivo está en pasiva. Entonces lo tenemos que traducir también en pasiva. Por tanto, retomando toda la oración, sería: los germanos, tras oír un griterío a sus espaldas, al ver que los suyos son asesinados, y de momento eso se queda en el aire y continuamos con la siguiente oración. Armis abiectis signisque militaribus relictis. De momento vamos a hacer hasta ahí. En realidad, todo esto está en ablativo plural, dativo o ablativo plural. ¿Pero por qué digo ablativo? Bien, pues porque aquí tenemos dos participios de perfecto pasivos, que son abiectis y relictis. Y ya sabéis que en el momento en que tenemos un participio de perfecto y tenemos cosas que pueden estar en ablativo, pues tiene todas las papeletas de ser la misma construcción de antes de ablativo absoluto. En cualquier caso, abiectis y relictis, participio de perfecto pasivo, ya sabéis, ablativo plural, relictis lo mismo. Aquí tenemos que recordar que había un nexo que seguramente esté coordinando precisamente estas dos construcciones, y luego nos queda lo que serían los sustantivos y adjetivos. Tenemos por una parte armis, que también puede estar en ablativo plural, signis, de nuevo, ablativo plural, y militaribus, que es un adjetivo, pero que también está en ablativo plural. Volvemos a lo mismo. Aquí tenemos construcción en ablativo, donde tenemos un sustantivo con su correspondiente participio de perfecto. Todo está en ablativo, está maravillosamente delimitado por unas comas. Esto tiene toda la pinta de ser y es otro ablativo absoluto, o de hecho dos, que están coordinados uno con el otro. ¿Cómo lo ponemos? Bueno, pues abiectis sería el núcleo del primer ablativo absoluto, armis sería su sujeto. Y por otro lado, relictis, el núcleo, y signis militaribus, el sujeto de el segundo ablativo absoluto, o el tercero, si tenemos en cuenta todo el texto. Claro, ¿por qué signis es sujeto del segundo participio y no del primero? Porque el que recuerda que es una enclítica, es un nexo enclítico, y que tienes que pensar en como si hubiera un et aquí situado. Es decir, armis abiectis signisque es lo mismo que decir armis abiectis et signis militaribus relictis. Así dicho, tiene mucho más sentido, por tanto, que sea sujeto del relictis y no del abiectis. Muy bien, y todo esto, por tanto, sería dos ablativos absolutos. Por un lado, por aquí, y por el otro, este de aquí. Y lo marcamos de nuevo ablativo absoluto, ablativo absoluto. Muy bien, si continuamos un poco con la morfología, tendríamos aquí un se, que el se puede ser acusativo o ablativo singular, es un pronombre. Mi recomendación es que será acusativo si no va acompañado por preposición en la gran mayoría de los casos. Por tanto, aquí, que no va con preposición, precedido de preposición, pues tiene todas las papeletas de ser un acusativo singular. Ex castris, bien, e o ex más ablativo, por tanto esto será un ablativo plural. Y ellequerunt, aquí tenemos nuestro núcleo. Por fin, este es el verbo de la oración principal que no nos había aparecido al principio. Bien, y está en tercera del plural del perfecto, con esta terminación tan característica del perfecto como es erunt. La sintaxis de este trozo, bueno, pues no tiene mucho misterio. Hemos dicho que será acusativo, por tanto será el complemento directo de ellequerunt, y luego ex castris simplemente será un circunstancial de origen. Yo sé que hay personas que prefieren llamar a todos los circunstanciales, sean de lugar, de dirección o de origen, pues circunstancial de lugar, indistintamente. A mí me gusta hacer la distinción, y los que van precedidos por la preposición e o ex, como significa de o desde, bueno, pues indican el origen, entonces yo lo llamo circunstancial de origen. Muy bien, ¿y cómo quedaría la traducción de esta segunda parte? Pues armis abiectis, arrojadas las armas. Abiectis es arrojar, entonces arrojadas las armas, signisque
militaribus relictis, y abandonadas relictis signis, las enseñas. Signis puede ser signo, señal, seña, pero bueno, en un contexto tan específico como el bélico en el que estamos puede ser enseña. ¿Y qué enseñas militaribus? Militares. Entonces, arrojadas las armas y abandonadas las enseñas militares, se excastris ejecerunt, es decir, se ejecerunt, se lanzaron los germanos, que recordemos que era nuestro sujeto de la oración principal, excastris, fuera del campamento. Entonces vamos a retomar la traducción de estas dos líneas, que sería: los germanos, tras oír un griterío a sus espaldas, al ver que los suyos eran asesinados, arrojadas las armas y abandonadas las enseñas militares, se lanzaron fuera del campamento. Y ahora viene nuestra segunda parte, que ya va introducida por este nexo que encontramos aquí y que une la primera parte del texto con la segunda. Muy bien, pues aquí tenemos la segunda parte de nuestro texto. Vamos a empezar, como siempre, por un pequeño análisis morfológico. Bien, aquí tenemos el cum, que lo habíamos marcado ya antes como nexo. Luego tenemos ad, que es una preposición que prototípicamente va con acusativo y de hecho, en efecto, encontramos aquí una terminación de acusativo. Confluentem originariamente es un participio de presente, por tanto activo, aunque ya te doy la pista de que está sustantivado. Esto significa que lo tomaremos simplemente como un nombre, como un sustantivo y ya está. ¿Y en qué caso está? Bien, pues está como indica no solo su terminación, sino también la preposición que le precede, en acusativo singular. Luego tenemos mosae et reni. Este et está coordinando simplemente estos dos nombres, que son nombres de ríos y que están en genitivo singular ambos. Mosae es de la primera, reni de la segunda. Y aquí por fin tenemos ya el verbo conjugado en su forma personal que habíamos encontrado ya cuando hicimos pues el análisis general de verbos al principio del vídeo, y concretamente ahora podemos decir que es la tercera persona del plural porque tiene esta terminación en nt del pluscuamperfecto de subjuntivo. ¿Por qué? El pluscuamperfecto de subjuntivo es aquel tiempo caracterizado por la terminación ise más luego las desinencias de persona. Ise con dos s. De nuevo, es un verbo que parece muy complicado por su nombre, pero que luego en realidad es súper sencillo de identificar. Muy bien, pues esto ya nos da pistas en realidad para que podamos resolver sintácticamente la construcción de cum que tenemos. Ya habíamos dicho que en el momento en que cum no va seguido de algo en ablativo, pues seguramente sea anexo de una construcción. ¿Qué tipo de construcción? Bien, pues tenemos que ver en qué tiempo y en qué modo está el verbo en cuestión. Y en este caso, perveniscent, pluscuamperfecto de subjuntivo, esta es la forma del cum histórico. Por lo tanto, desde el cum hasta perveniscent, todo esto será una construcción de cum histórico, y en realidad en este texto nos han aparecido las dos posibilidades que tiene el cum histórico. Antes nos ha aparecido en imperfecto de subjuntivo y ahora nos aparece en pluscuamperfecto de subjuntivo. Bien, pues esto lo marcamos como cum histórico, o como te dije antes, temporal causal, es lo mismo. ¿Y qué tenemos dentro? Bien, pues tenemos un ad más acusativo. Este circunstancial a mí me gusta llamarlo de dirección porque te indica hacia dónde, en este caso, van los germanos. ¿Y hacia dónde van? Ad confluentem. Confluentem es la confluencia, es decir, donde se unen dos ríos. ¿Y qué dos ríos? El Mosa y el Rin. Por lo tanto, Mosae et Reni serán complementos del nombre, porque están en genitivo, de confluentem. Y todo esto del ad hasta claramente el Reni, pues será un complemento circunstancial de dirección. ¿Por qué? Porque va con ad más acusativo, siendo evidentemente el núcleo de este circunstancial, el núcleo del término del circunstancial, para ser exactos, confluentem, que es el sustantivo. Muy bien, pues podemos seguir un poco con la morfología del siguiente fragmento. Reliqua fuga. Reliqua es un adjetivo que de nuevo viene de un
participio, pero ya se ha adjetivado, por tanto lo podemos considerar como un adjetivo sin más. Es un adjetivo que en este caso está en femenino. ¿Por qué? Porque sigue a fuga. Fuga es un sustantivo de la primera que puede estar o en nominativo singular o en ablativo singular. En este caso, si tienes dudas, siempre está bien marcar las dos posibilidades, porque luego a la hora de descartar en la sintaxis te ayudarás a recordar todas las que había de manera gráfica y verlo escrito. En este caso luego tenemos desperata. Desperata tiene la terminación propia de los participios de perfectos pasivos y de hecho lo es. ¿De qué verbo? De despero. Por tanto, se trata de un participio de perfecto pasivo. Por la terminación puede estar de nuevo en nominativo o en ablativo. Volvemos a lo mismo. Si tienes un participio encima de perfecto y hay posibilidades de que esté en ablativo, seguramente sea ablativo y además un ablativo absoluto. Y bueno, de hecho tenemos todas las papeletas para que esto sea así. Por un lado tenemos aquí el sustantivo, que además lleva un adyacente, un adjetivo, que funcionará como sujeto, y por otro lado tenemos el núcleo de la construcción. Sintácticamente, por tanto, esto sería fuga, el núcleo del sujeto, y desperata sería simplemente el núcleo. ¿De qué? Del ablativo absoluto, que sería todo esto. Si te fijas, de nuevo lo teníamos enmarcado por comas, lo que te comentaba de que en este texto los signos de puntuación nos ayudan muchísimo. Muy bien, ¿y cómo quedaría la traducción entonces de este trocito de texto, de esta oración? Bien, pues de nuevo volvemos a tener un cum histórico. Esta vez está con pluscuamperfecto, por lo tanto estaría bien que le diésemos un grado todavía mayor de anterioridad. Pervenissent es llegar, sin más, entonces cum pervenissent podríamos traducir tras haber llegado. Recordemos que estamos hablando de los germanos. ¿Y a dónde llegan? Ad confluentem, a la confluencia Mosae et Reni, del Mosa con el Rin, del Mosa y el Rin, es decir, al lugar donde se unen el Mosa y el Rin. Entonces, tras haber llegado a la confluencia del Mosa y el Rin, reliqua fuga desperata. Este apartado es un poco más complicado de traducir porque si lo traducimos de manera literal queda un poco raro en español. Desperata es desesperar, es decir, no tener esperanza, y reliqua fuga es literalmente la fuga restante. Por tanto, una buena traducción podría ser sin esperanza de una fuga restante, o una fuga restante desesperanzada. Ya te digo que cuanto más literal lo traducimos, más raro suena, pero bueno, la idea es esa. Entonces, sin esperanza de una fuga restante. Y ahora veremos en la última oración cuál es el desenlace de todo esto. Seguimos, por tanto, un poquito con la morfología de lo que queda. Ahora vamos con magno número imperfecto. Magno número, bueno, pues puede estar tanto en dativo como en ablativo singular. El número es de la segunda, por tanto tienes estas dos opciones, pero luego tienes imperfecto. Imperfecto otra vez vuelve a ser un participio de perfecto pasivo, de interficio, el mismo verbo que nos encontramos antes en el infinitivo de presente pasivo. ¿Y esto qué significa? De nuevo, imperfecto, al igual que número, puede estar en dativo o en ablativo singular, pero si es un participio de perfecto, ya sabes cuál es la posibilidad o la probabilidad mayor que sea un ablativo singular. Y en efecto, es un ablativo singular y de nuevo nos encontramos, por tanto, ante una construcción de ablativo absoluto. Ya has visto que la peculiaridad o la gracia de este texto es mayoritariamente la cantidad de ablativos absolutos que hay y también las oraciones de cum, que además ofrecen las dos posibilidades que tiene esta construcción sintáctica. Volviendo a lo que ya será nuestro último ablativo absoluto del texto, como siempre se procede igual sintácticamente con el ablativo absoluto. El imperfecto, que es el participio, será el núcleo y luego tendremos el sustantivo, que en este caso también va acompañado con magno, que sería un adyacente, y bueno, pues sería el sujeto. Y todo esto, magno número imperfecto, sería la construcción de ablativo absoluto. Y ya por último podemos irnos a la última parte de este texto, que es reliqui se influmen praecipitaverunt. Bien, reliqui es un sustantivo.
más bien viene de un adjetivo, pero ya está, podríamos decir, sustantivado, está en nominativo plural, viene de relinquo a su vez. El se, volvemos a lo mismo, acusativo o ablativo singular, no lleva preposición, por tanto lo más probable es que sea acusativo singular. Influmen, flumen es una palabra que es neutra y bueno, in ya sabes que puede ir con ablativo o con acusativo. Dado que flumen tiene su terminación de nominativo o acusativo singular, esto significa que será acusativo singular. In más acusativo, recuerda, indica dirección. Y por último ya tenemos nuestro último verbo conjugado en forma personal, que es praecipitaverunt, tercera del plural del perfecto, con esta terminación tan característica que tiene el pretérito perfecto en latín. Y si nos vamos ya a la sintaxis, lo que queda es muy sencillito. Reliqui simplemente sería el sujeto, se, complemento directo, habíamos dicho que era acusativo, influmen, in más acusativo, dirección, complemento circunstancial de dirección, y praecipitaverunt es el núcleo verbal. Y en cuanto a la traducción, ya para terminar, ¿cómo nos quedaría? Bien, pues magno número imperfecto, asesinado un gran número o tras morir un gran número, reliqui, los restantes, los que quedaban, de los germanos estamos hablando, se influmen praecipitaverunt, es decir, los que quedaban, los restantes, se precipitaron hacia el río o al río. Por tanto, si retomamos estas dos últimas oraciones, sería: tras haber llegado a la confluencia del Mosa y el Rin, sin esperanza de una fuga restante, tras morir un gran número, los restantes, los que quedaban, se precipitaron al río. Aquí tienes entonces el resultado final de la traducción y análisis sintáctico y morfológico de este fragmento de la Guerra de las Galias de César. Esto es todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal, y si tienes alguna duda ya sabes que puedes dejarla en comentarios. ¡Hasta pronto!